Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a prepararnos para la predicación en esta hora. Así es que póngase cómodo. Póngase cómodo para empezar con la predicación. Isaías capítulo 12, versículo 2, dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre que sentía la bendición de Dios, siempre que sentía el apoyo de Dios, siempre que sentía la salvación de Dios en sus vidas, lo expresaba a través del canto. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y cruzó el Mar Rojo, Moisés y el pueblo de Israel cantó a Jehová. Y dijeron, y cantaron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ese fue el cántico que cantaron el pueblo de Israel después de haber cruzado el mar Rojo. Cuando Débora y Barak derrotaron a Sísara allá en Jueces, capítulo 5, versículo 1 en adelante, también el pueblo de Israel cantó a Dios. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, y los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová Dios de Israel. Qué hermoso hubiera sido saber las tonadas, ¿no?, de esos cantos, para poder cantarlos de una manera original, ¿no?, como los cantaron ellos. Cuando los judíos pusieron los cimientos del segundo templo, en Esdras capítulo 3, versículo 11, el pueblo cantó. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El pueblo de Israel, cuando quería expresar el agradecimiento de la salvación, el pueblo de Israel cantaba. Y no cantaba susurrando, cantaba con júbilo, cantaba con alegría, cantaba casi gritando, que se escuchara su voz, que Dios escuchara su voz. El pueblo de Dios cantaba cuando recibía su ayuda, cuando recibía la salvación. Lo hacía para expresar su gozo de su salvación. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Hoy vamos a observar algunas razones por las cuales debemos expresar ese gozo de la salvación que Dios ha dado y que ha prometido a sus hijos. Y vamos a estar basada en Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6. Y vamos a estar meditando en estos versículos en esta mañana de cómo y por qué, cómo debemos de agradecer y cómo debemos de expresar ese gozo en nuestras vidas. Dice: En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El pueblo de Israel estaba siendo enjuiciado en esa historia, en el contexto de esa historia. Había recibido castigo también por su desobediencia, por su pecado. Pero lo que el profeta está hablando ahora al pueblo es en el futuro. Y les dice: en aquel día dirás. Está hablando del futuro. Ese pueblo que había recibido castigo de parte de Dios por su desobediencia, les está dando palabras de aliento y les está dando palabras de ánimo. Y les dice: en aquel día, va a haber un día, Israel. Hoy estás sufriendo con tus enemigos. Hoy estás siendo castigado, pero va a haber un día, Israel.
Va a haber un momento en el que tú vas a decir, cantar a Jehová. Vas a decidir cantar a Jehová por su perdón, por su salvación. Y vas a disfrutar de ese canto con gozo y con alegría. ¿Por qué razón debemos de cantar a Jehová? Porque nuestro Dios nos ha perdonado. Porque nuestro Dios nos ha perdonado. Dice en este versículo que Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Y quién de nosotros no ha hecho enojar a Dios en nuestras vidas? ¿Quién de nosotros con nuestras actitudes, con nuestro pecado, hemos molestado a Dios? Pero el gozo de sentirse perdonado por alguien, especialmente por Dios, cuando hemos manifestado esa súplica del perdón, se siente un gran alivio. Cuando aquella persona nos dice, sí, está bien, te perdono. Descansa uno. Porque ese pecado que trae encima, esa angustia que produce el pecado, desaparece cuando hemos escuchado o cuando nos han perdonado. Aquella indignación se apartará de Dios de Israel. Dios estaba indignado, estaba enojado por el pecado del pueblo de Israel. La indignación es el sentimiento de profundo enfado, ira o rechazo provocado por una acción, una injusticia o situación que se considera inaceptable o inmoral. Así estaba Dios con el pueblo de Israel. Y quizás así esté Dios con alguno de nosotros. Pero Dios, dice Isaías, en aquel día, la indignación de Dios se apartará. Debemos de cantar a Dios y debemos de gozarnos en nuestra salvación porque Dios da consuelo. Y imagínense después de ser castigado, después de estar siendo oprimido por los enemigos, aquel pueblo en aquel día será consolado por Dios. Qué bonito es ser consolado por Dios. Cantaré a ti, porque a pesar de todo lo malo que he sido, a pesar de lo desobediente, a pesar del juicio, del castigo que he recibido de tu parte, Señor, ese día recibiré consuelo tuyo. Debemos de cantar a Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Tenemos que reconocer y darnos cuenta que Dios es el que sostiene la vida nuestra. Que si nuestra fortaleza es otra cosa que no sea Dios, en algún momento se va a debilitar. ¿Quién es el que te sostiene hoy en tu día? Aquel día, el pueblo de Israel conocerá que su fuerza es Dios. No puedes confiar en otro tipo de fuerza, solamente en las fuerzas de Dios. Dijo Nehemías, el Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Pero ¿cómo podemos disfrutar de ese consuelo, de esa parte, de esa situación en la que Dios aparte su indignación? ¿Cómo podemos disfrutar de que Dios sea nuestra fortaleza, que Dios olvide nuestro pecado, que Dios sea ese gozo en nuestras vidas? Pues tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. Y nuestro Dios tiene un certificado para identificar ese perdón, ese arrepentimiento, si ha sido genuino. Ese arrepentimiento no puede ser exigido. Es decir, no podemos decirle a alguien, no nos vamos de aquí hasta que te arrepientas. No, pues va a jugar México, déjenme me arrepiento, ¿no? De una vez para irnos temprano. Ese arrepentimiento tiene que reconocer que se ha equivocado. Es decir, no podemos decir, bueno, perdónenme si es que alguno de ustedes ofendí. No creo, pero si en algún momento alguien se sintió encendido por alguna razón, pues perdóneme. No podemos o tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. También tenemos que corregir o enmendar nuestro error. No podemos pedir perdón de nuestra mentira y no aclarar la mentira, aquella que se lo dijimos. No podemos pedir perdón por haber robado y quedarnos con lo robado. Tenemos que corregir y enmendar nuestro pecado. Y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Porque el Señor Jesús les dijo a los fariseos, hagan frutos de arrepentimiento.
Si no ocurre eso en tu arrepentimiento, no esperes que la indignación de Jehová se aparte de él. No esperes que Dios se le quite lo enojado. Dios puede perdonarte si tu arrepentimiento es genuino, y ese Dios lo va a observar. Hay razones para cantarle a Dios, hermanos. Porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Porque Dios, el Señor Jesucristo, clavó en la cruz nuestros pecados y con su sangre nos ha redimido. Hay razones para cantarle a Dios. Porque cantarle a Dios, hermanos. Porque gozarnos. Porque ha hecho cosas magníficas en nuestras vidas. ¿Qué cosas había hecho Dios en la vida de Israel? Había hecho tantas cosas. Los había sacado de Egipto. Había demostrado por todo el desierto, por 40 años, su gran poder. Había dado bendición hasta este momento. Pero también daría la tierra prometida. Dio grandes promesas y se concretaron esas promesas en el pueblo de Israel. Seguramente todos nosotros tenemos algo que contar. Algo que haya hecho Dios por nosotros. Y algo que fue seguramente magnífico. Es más, yo creo que si cada uno de nosotros empezara a contar lo que ha hecho Dios en su vida, no terminaríamos hoy. Porque Dios ha hecho grandes cosas y Él las ha hecho de una manera magnífica, como dice el versículo. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y para no ir persona por persona preguntándoles qué ha hecho Dios en sus vidas, y que cada uno de nosotros contemos por lo menos 1 o 5 cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a irnos a lo general, hermanos. Lo que ha hecho Dios por su pueblo, lo que ha hecho Dios por la iglesia, lo que ha hecho Dios por nosotros. Según Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Un día no teníamos Dios, hermanos. No teníamos esperanza. Estábamos solos en el mundo, pero a través del Señor Jesucristo nos ha hecho cercanos por medio de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Estamos hechos cerca delante de Dios por medio de la sangre del Señor Jesús. El Señor Jesucristo envió a su Hijo para pagar nuestro rescate con su propia sangre, muriendo en la cruz. Será una buena razón para cantarle a Dios, para gozarnos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque estábamos sin Dios, hermanos. Estábamos sin Dios. También nos trasladó de un mundo de tinieblas. Estábamos en tinieblas cuando antes de venir al Evangelio. Y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. También el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, que nos ha hecho real sacerdocio, que somos su nación santa y ese pueblo que adquirió Dios. Nos ha dado también una promesa de vida eterna. Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los libraría de sus enemigos. Un día, en un momento, los iba a llevar de nuevo a Jerusalén, a su tierra. Iban a reconstruir el templo, los muros, la adoración en el templo. Razones suficientes para que aquel día tuvieran gozo de cantarle a Dios. Grandes cosas que iba a hacer Dios con su pueblo. Pero tener palabras de vida eterna ahora nosotros es algo grande. Es una razón suficiente para desearle cantar a Dios. Ha hecho tanto por nosotros que hoy tiene que haber gozo en sus hijos.
Si Dios ha hecho cosas magníficas en nuestras vidas, Dios ha hecho grandes obras en su pueblo, Dios ha hecho grandes promesas a nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Cantar, hermanos. Cantar. Nada más. Cantar. Dios ha hecho tanto en nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dios nos ha hecho grandes promesas. Y lo único que nos está pidiendo es cantar. Y le dice al pueblo, en aquel día dirás, es Jehová es mi cántico y es mi salvación. Y cantarás con gozo y con alegría. Solamente tenemos que cantar, hermanos. Pero a veces ni eso hacemos. Pero a veces llegamos tarde a la reunión y no le cantamos a Jehová. Y es lo único que nos está pidiendo, cantar con gozo. ¿Cuándo fue la última vez que estaba haciendo sus actividades y estaba cantándole a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estaba alabando y estaba cantando? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Cuándo fue la última vez que iba manejando en su auto? Santo Dios, oh Santo Dios, digno eres de honra y gloria, Santo Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estaba cocinando ahí? Mi Dios es grande, muy fiel y fuerte. Porque cuando canta uno, le está diciendo al Señor que está contento por ser su hijo. Porque le está diciendo, gracias Dios por todo lo que has hecho en mi vida. Sin duda tengo tantas cosas que agradecerte, pero no puedo hacer nada. Solamente puedo cantarte, Señor. Recibe este canto, porque es en tu nombre, porque es de mi corazón y porque estoy gozoso de lo que has hecho por mí. Sin duda tenemos mucho que mejorar el canto en la congregación. Y no solo en la reunión, sino en el día a día de nuestras vidas. Nuestro hermano Antonio siempre dice, Dios no quiere cantantes. Y si es cierto, no nos va a rechazar por cantar feo. Pero no podemos cantar susurrando. No podemos cantar tristes. Grande gozo hay en mi alma hoy. No podemos cantar a medio gas. Dios ha hecho cosas magníficas. Y lo único que nos toca hacer a nosotros es cantar. Y además de cantar, proclamar sus obras. Hacer célebres en los pueblos sus obras. Alaben su nombre. Exáltenlo. ¿Cuándo fue la última vez que reconoció su grandeza? Cuéntele al mundo lo maravilloso que es Dios. Dice, cantad y haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Díganle a los pueblos lo que ha hecho Dios. Recuérdenle a la gente lo grandioso y lo poderoso que es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien y que le contamos a alguien la grandeza de Dios y las obras que ha hecho Dios en este mundo? Amigos, recuerden todo lo que ha hecho Dios por ti, para que también goces de la salvación de tu alma y que un día también estés delante de Dios, ese Dios grandioso, y no solo por un fin de semana, sino por la eternidad. Haced célebres en los pueblos sus obras. Clamad con salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo
de Israel. Regocíjate y canta, moradora de Sión. El pueblo todavía no estaba morando de nuevo en Sión. El pueblo todavía no estaba morando en Jerusalén. Iban a volver a Jerusalén. Y el profeta les dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El pueblo volvería a su tierra, volvería a Jerusalén. Después de ser esclavo y de ser oprimido, volvería a su tierra. Y los moradores de ese lugar, los habitantes que estén ahí en su patria, deberían de cantar con alegría, gritando, alzando la voz, que se oiga y que se oiga fuerte, cantando alabanzas a Dios. La expresión regocíjate y canta nos habla ahí acerca de que es un canto fuerte, un canto con alegría, un canto gritado, que se oiga fuerte. Y los que hemos sido rescatados, los que estamos en la iglesia, en el pueblo santo de Dios, les decía, no podemos cantar feo, hermanos, pero no podemos cantar a medio gas. Podemos cantar feo, pero no podemos cantar sin entender lo que estamos cantando. Podemos cantar feo, pero no debemos de cantar concentrados en lo que estamos cantando. Podemos cantar feo, pero tenemos que hacerlo con la intención correcta, para alabar a Dios. ¿Cómo puede alguien beneficiarse de las promesas de vida eterna? ¿Cómo puede alguien beneficiarse de las obras magníficas que ha hecho Dios en su vida? Obedeciendo al Evangelio de nuestro Dios. Lo único que nos está pidiendo Dios es cantar. Pero hay quien ha decidido venir solamente a escuchar la predicación. Y la predicación en la adoración no es más importante que los cantos. La predicación no es más importante que los cantos, hermanos. Tienen diferentes propósitos, pero no es más importante que venir a alabar a Dios. No es más importante que venir a ensalzar el nombre de Dios. Y entonces, si hoy usted vino y se quedó callado cuando le cantamos a Dios, Dios está desagrado con usted. Si hoy usted decidió no venir a la hora de los himnos y dijo, llego más tarde porque lo importante es la predicación, está equivocado. Dios no está siendo agradado, porque Dios quiere que usted le alabe, quiere que usted le cante, porque Jehová, porque el profeta dijo, en aquel día cantarás a Jehová. Ha habido pueblo, ha habido hermanos que han decidido cantarle hoy en su casa. Y han decidido, yo me voy a reunir aquí con mi esposa o con mis hijos. Y aquí voy a cantarle a Dios. Pero acá está su pueblo reunido para cantarle a Dios como uno solo. Qué bonito es el canto, porque podemos expresar a Dios cuánto le amamos, cuánto le respetamos. Pero si hoy no le cantó a Dios, ¿cómo va a expresar su agradecimiento? Así el pueblo iba a disfrutar del gozo de su salvación. También debemos de cantar a Dios por su grandeza, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y la grandeza de Jehová, la grandeza de nuestro Dios, no la medimos en centímetros, no la medimos en metros ni en pulgadas. No hay una manera de medirlo así, pero podemos medir su grandeza por sus omnicualidades, porque es omnipresente, porque es omnipotente, omnisciente, inmutable y es eterno. Y eso habla de que es un Dios grande, porque el rey Salomón alzó sus manos y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay nadie como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios es grande porque es único también. No hay otro Dios,
no lo hay, dice el coro. Dios es único y es verdadero, dice la carta de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También podemos medir a Dios por su gran amor, porque su amor fue tal que envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. Porque también Dios es grande, porque nos amó Él primero a nosotros, que nosotros a Él. Es tan grande su amor, que según Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y transgresores de sus mandamientos, Cristo, hermanos, murió por nosotros. Así de grande es Dios, porque la única manera en la que podemos medir a Dios es por su gran amor, por sus cualidades, y porque no hay otro Dios, porque es el único Dios y es el único verdadero. Es tan grande que a pesar que no le merecemos hoy, a pesar de que no somos dignos de Él, hoy está en medio de nosotros. Y por eso hay que cantarle con potencia. Y cantarle feo, no importa, con gallos y lo que usted quiera, en la nota que no es, pero con potencia, con gozo y con alegría, porque Dios está en medio de nosotros. Porque Dios está hoy entre nosotros, ese Santo de Israel. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. El profeta está dando buenas noticias al pueblo. Estaban siendo oprimidos por sus enemigos, pero el profeta les dice, en aquel día cantarás. Porque cuando uno está contento, canta alabanzas, hermanos. Y aquel día iba a ser un día de gozo, que iba a ser inevitable cantar. E iba a ser inevitable hacerlo con fuerza y con alegría, con gran intensidad. No será una canción de dolor o de despecho. No, será un canto de alegría, porque llegaría la salvación al pueblo. En Hechos capítulo 8, versículo 34, se encuentra la historia del etíope eunuco. Y dice la palabra de Dios que iba leyendo unas cosas que no entendía, pero de pronto Felipe aparece ahí para explicarle el evangelio. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Hermanos, y esta última frase es fascinante. Dice, y siguió gozoso su camino. Porque ahora Felipe abrazaba la salvación. Porque el gozo de su salvación lo estaba disfrutando camino a casa. Y no puedo imaginar a Felipe callado todo el camino o durmiéndose en aquel carro. Yo creo que Felipe iba cantando de gozo, porque la única manera de expresar el gozo y la alegría es cantando, hermanos. Y seguramente aquel hombre iba cantando. ¿Cuál himno iba cantando Felipe, el etíope eunuco? ¿Cuál sería? ¿Cuál salmo iba cantando? ¿Qué sería lo que estaba cantando aquel hombre de regreso a casa? Sin duda era algo que expresaba el gozo de su salvación. Cuando estaba estudiando me preguntaba, ¿cuál será el primer himno que vamos a cantar cuando estemos en la eternidad? ¿Cuál será el primer himno que vamos a cantarle a Dios en presencia delante de Él, cuando vamos a ver su rostro tal y como Él es? Y entonces, hey, vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno, ya estamos aquí todos. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál será ese himno? Seguro será uno nuevo, hermanos.
Seguro será uno que no hemos escuchado nunca, pero que va a expresar la gratitud del amor hacia Dios que le tenemos y ese gozo que tenemos o que tendremos de estar en aquel día, porque dijo el profeta, en aquel día cantarás alegre a Jehová, porque será tu salvación. Y en aquel día, hermanos, cuando estemos delante de Dios, cantaremos con alegría por el gozo de nuestra salvación. Alégrate y canta, alza la voz, oh iglesia de Cristo, porque grande es en medio de ti el Dios de Israel. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, y vamos a cantarle un himno a nuestro Dios. Y vamos a hacerlo con gozo, hermanos, y con alegría.